la casa de Dios. Sin más programa, nos vamos por aquí con la palabra con nuestra hermana Yoradi, con la previa. Hermanito Alberto. Lo hemos gozado, lo hemos disfrutado, ahora vamos con la palabra. ¿Sí? Okay. Y más tarde tenemos Santa Cena. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer una pequeña oración por nuestra hermana Yoradi. Padre, en el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Te damos gracias por nuestra hermana Yoradi, Padre. Te pedimos, Señor, lo mío, que sea tú, Señor, lo mío, a través de ella, Padre. Te pedimos que todo nervio, Señor, lo mío, que todo, Dios mío, Padre mío, miedo, Señor, me salte de la de ella, Padre. Y que toda niebla, Padre mío, todo lo que quiera Dios me impedir, Señor mío, que tu palabra penetre el corazón de los que están aquí, Señor mío. Está totalmente quebrada y destruida, Padre mío, te lo pedimos, que nos hace. Pedimos bendición sobre Yolanda y pedimos bendición a los que lo van a escuchar también, que tú le el corazón a cada uno, Padre mío, y que puedan recibir ese mensaje y comprenderlo también, Padre mío. Bendecimos a Yolanda y Padre mío, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una alabanza, hermanitos. Vamos a adorar primero al Señor. Una multitud Gloria a Dios. enardecida iba Jesús como un madero hacia el Calvario a paso lento se oyó una voz. Y le obligó a llevar la cruz tras de Jesús. Y va Simón, y va Simón. Una mujer que en muchos días le vio crecer. Ella lloraba y otras gritaban, lamentadas por lo que hacían con él. Luego llegaron a aquel lugar y le rodearon, clavaron sus manos y horadaron sus pies. Horadaron sus pies. Gloria a Cristo.
Jesús de Nazaret, Señor. Aleluya. Oh, gracias, mi Dios, Señor, aleluya, que a ti te plació, Señor, que estuviéramos hoy aquí, Señor, Amén, contigo, aleluya. Señor, en comunión contigo, Señor, en tu presencia, Padre de la En el gloria, nombre en de de Jesús de Nazaret, Señor, aleluya, Padre. Oh, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, Padre. Mira que tu palabra, Señor, nunca llega vacía, mi Dios, Señor, aleluya, Padre. Oh, Padre de la gloria, Señor, sea plantando tú en los corazones de cada uno de nosotros, Señor, aleluya, Padre. Oh, Espíritu Santo, Señor, sea tú hablando por medio de mí, aleluya, que no sea con mi propia fuerza, sino, aleluya, con tu presencia, mi Dios, Señor, aleluya. Padre, en el nombre de Rompo Jesús. todo yugo, cadenas, Señor, se levante contra la palabra de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanitos. Amén. Dios me dio esta palabra a mí, me la confirmó, me dio un sueño y después mi hermanita Charlene al otro día mandó una foto de las 10 vírgenes. Entonces el título es Cristo está a la puerta. ¿Estás preparado, hermanos? Amén. Es muy Gloria. importante. Bueno, ahora primero vamos a la palabra, mis hermanos, en Mateo 25. Gloria a Dios. Matthew 25. Hermanito Alberto, ¿me ayudan, por favor, con este, por favor? ¿Lo tienen mis hermanos? Amén. Yo no La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando de sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y a las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Amén. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Aleluya. Gloria. Hermanos, el Señor me ha tocado mucho con esta palabra, porque sabemos, hermanitos, que Cristo viene. Es más, Cristo está a la puerta. Gloria. Entonces es un mensaje muy importante en estos días para que nos preparemos, hermanos. Estamos en muchas luchas y pruebas, pero tenemos que despertar. Esto es una realidad. Como dice aquí en la parábola de las 10 vírgenes, vamos primero a decir qué significa la parábola. Es un método de enseñanza de Jesús, que quiere decir que toma algo de la cultura y lo enseña para dar una verdad espiritual. Jesús compara a las 10 vírgenes con su iglesia, hermanos. Jesús toma esta parábola de un ejemplo de una práctica que se lleva a cabo dentro de la comunidad judía o hebrea, hablando de una boda donde el novio viene por su novia, ¿no? Porque el novio había preparado todo para ella. ¿Cuál es el tema de la parábola? Que estemos preparados, hermanos, porque la venida está a la puerta. Eso es inminente, irrefutable. Esto va a pasar, hermanos. A veces la gente dice: ya, ¿cuándo vendrá? ¿Cuándo vendrá? Pero, hermanos, de verdad que en esos tiempos yo me he quedado así como fría. Dice: Señor, el Señor también me ha dado muchos sueños, como que Él ya viene, hermanos. Entonces es muy importante, por eso esta palabra, hermanos, para que nos preparemos. Cristo viene por su iglesia. ¿Quién está listo, hermanos? Amén. Aleluya. Amén, aleluya. Cuando estudiamos el escenario del
de esta parábola surge en el capítulo 24 de Mateo 3, junto con el capítulo 25. Gracias. Sí, está bien. Gracias. Sí. ¿Se fue? Ya. Perdón, mis hermanos, para la introducción. Un poquito. Ya. Amén. Él tiene una dimensión triple. Hay una parte que le habla a la iglesia, hay otra parte que le habla a Israel y hay otra parte que le habla a las naciones gentiles. Y está exclusivamente entrelazado con la venida de Cristo y la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento. La segunda venida de Cristo es exclusivamente para lidiar con las naciones gentiles, hermanos, para acabar con el poderío gentil y terminar y establecer los 1000 años de paz sobre la tierra, que Cristo gobierna y nosotros con él e Israel. Aquí dice el Señor que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que salieron tomando sus lámparas, salieron a recibir ¿a quién? Al esposo. Aleluya. El esposo quiere decir en el griego nunfius, que significa desposado, es decir, hacer un pacto, contraer un pacto para un matrimonio futuro. Aleluya, eso es precioso, hermano. Wow. El Señor Jesucristo es el novio de la iglesia, Él es nuestro novio, hermanitos. Nos tenemos que preparar. Amén, gloria a Dios. En 2 Corintios 11:2 dice: os he desposado con un solo esposo para presentaros por una virgen pura a Cristo. Somos la novia de Cristo, hermanos, tenemos un pacto con Él. Así como el novio iba por la novia, nuestro Señor Jesucristo viene por su iglesia. ¿Esto no es algo maravilloso, hermanos? Amén. Aleluya. Vamos a ver un poco del trasfondo histórico como el matrimonio judío. Eso es algo muy lindo y muy interesante. Cuando yo estaba haciendo esa palabra, hermanos, wow, de verdad que es una dicha. En una fiesta judía dura 7 días. En la época de Jesús, el matrimonio duraba 7 días. No es como nosotros, de pronto los que se casan o los que nos casamos, que era solamente un día, allá 7 días consecutivos. Entonces, como era tan caro mantener una fiesta, los 7 días, entonces los rabinos decidieron hacer bodas colectivas. El número máximo entre los judíos para una congregación era de 10, que se aprobaron, entonces se aprobaron las bodas de 10. Entonces las 10 familias ya podían sostener los 7 días, porque para una familia era muy caro sostener 7 días de fiesta. Entonces aquí se aprueban las 10 vírgenes. Cuando el novio judío en la época se enamoraba de una joven, primero tenía que ganarse al suegro. No es como hoy en día que uno va y le manda el teléfono: hola mi amor, mira, me gustas. No, allá primero el suegro, el bolsillo, y después el resto. Y esa era la clave, ganarse al novio, a la novia, perdón. El chico venía donde el suegro. Eso recuerda, este acuerdo se regía por la ley judía y la ley rabínica. Entonces la joven venía a su papá y con su futuro suegro, entonces, y con su prometido, ¿no? Y hacían una reunión al estilo beduino. Se sentaba la novia a un lado y se sentaba el novio al otro lado. Entonces el rabino tenía que venir para ser testigo de esa conversación. Acordaban un precio a la novia, como Jesucristo lo hizo por nosotros, pero ahora vamos, hermanos. Entonces, cuando estaban de acuerdo con ese compromiso, de inmediatamente el rabino tomaba el pan y tomaba el vino. Eso es algo muy profundo, hermanos, precioso. Entonces ya el rabino, cuando hacían ese compromiso, bendecían a la pareja. Lo más interesante de aquí, que solamente el novio y la novia podían tomar el vino y el pan, solamente ellos dos, ni el rabino, ni el suegro, ni el consuegro. ¿Qué significa el vino? El vino era símbolo del pacto. En el momento que el novio y la novia tomaban el vino, quedaba sellado el pacto. ¿Qué significa el pan? Era símbolo del precio que el novio había decidido a pagar por la novia. Aquí vemos, hermanos, Jesús compró a su novia. Aleluya. Jesús compró a su iglesia. Aleluya. A precio de sangre, hermanos. Ese pacto fue consumado
por su muerte y por su resurrección, aleluya. Él nos compró a precio de sangre, aleluya. Amén. Por eso este significado es tan profundo, hermanos. Amén, amén. En Hebreos 9:15, bueno, yo lo tengo aquí en otra traducción. El tiempo va un poco rápido, entonces si quiere fotocopian, hermanos, porque me queda muy poco tiempo, el tiempo se fue. Por eso Cristo es un mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Ahora el que ha muerto para librarnos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Nuestro Señor Jesucristo decidió pagar el precio más caro en la cruz de Gólgota, hermanos. Hizo ese sacrificio por ti y por mí. El sacrificio de Jesucristo fue completo en Juan 19:30. El único sacrificio que quita el pecado, aleluya. Hebreos 9:26. El único medio que nos hace perfectos es Jesucristo. Hebreos 10:14. Solamente esa ofrenda, esa obra del Señor nos hace a nosotros perfectos en Él, santos en Él. Nosotros no solamente, sino en Jesucristo nuestro Señor. Entonces, aquí dice el Señor Jesús en la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias partió el vino y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros he partido, haced esto en conmemoración de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, haced todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Amén. Así todas las veces que comieres de este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él Venga. hasta que Él, ¿qué, hermanos? Venga. Aleluya. A través de su sangre, hermanos, tenemos el nuevo pacto en Jesucristo, aleluya. A través del nuevo pacto hay perdón de los pecados. A través del nuevo pacto tenemos vida, aleluya, vida eterna y vida en abundancia. Entonces aquí vamos con el relato, hermanos. Una vez que el novio hacía el pacto, se regresaba a la casa de su padre para construir la casa futura de su novia. Amén. Aleluya. La novia tenía que esperar un lazo de tiempo, como lo estamos esperando nosotros, hermanos. El novio no le podía decir exactamente a la novia cuándo la iba a buscar. Así es el Señor Jesucristo con nosotros, hermanos. Entonces, si Cristo viene, hermanos, ¿estamos preparados? Tenemos que cada uno reflexionar. Si Cristo viene, ¿estamos preparados? En Juan 14:1 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Es mucha esperanza, hermanos. Y si me fuere, os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Como ese novio se fue a preparar, el Señor Jesucristo también tiene algo muy grande para nosotros, hermanos. Se está preparando. Seguimos en el lazo de tiempo que la novia esperaba al esposo. A ella se le llamaba desposada, porque todavía no se había consumado el matrimonio. Ella está comprometida, pero el matrimonio no se había consumado. Entonces, desposada quiere decir acto de contraer compromiso. En el tiempo aquel, o todavía quizás para los israelitas, eso se consideraba algo muy serio, porque habían hecho ese pacto. Si la novia quizás rompía ese pacto, aunque lo rompiera solamente, ya era como adulterio. Entonces era algo tan profundo. Así es con el Señor Jesucristo, hermanos. Si nosotros rompemos ese pacto, entonces también le estamos siendo infiel a Él. Entonces eso es algo muy importante. Vemos también como como José, que él quería abandonar a María. Pero bueno, por la obra del Señor, que no lo quiso mandar. Imagínate cómo era en serio que ellos no se habían, están como prometidos, pero no se habían casado, ¿no? Entonces, hermanos, ¿estamos realmente comprometidos con el Señor Jesucristo? Preguntémonos eso. Entonces, si a la hora de consumarse el matrimonio, si el novio sabía que la novia le era infiel, esperando al novio, el novio tenía derecho a regresar a esa novia. Y tenía que pagar 4 veces más lo que el novio le había pagado. O sea, una multa. Amén, aleluya. Durante ese tiempo la novia tenía que mostrar su fidelidad hacia su novio, como nosotros mismos, hermanos.
tenemos que mostrar esa fidelidad al Señor Jesucristo. Igual que el Señor se fue y dejó su novia. Hermano, nosotros, depende de nosotros si nosotros somos fieles al Señor o no. Es individual de cada uno. En Apocalipsis 3:20 dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Aquí seguimos. Luego dice la historia que cuando llegaba la noche, los 10 novios salían con sus acompañantes. Ellos salían con sus antorchas, con sus lámparas encendidas. Y venía un festín. Por todo el camino venían danzando con panderetas. Era una fiesta, pero wow, que todo el barrio la podía escuchar. Las novias deberían de estar ataviadas con sus vestidos, con su velo y con su lámpara encendida. Porque en esos tiempos era muy oscuro. Si ellas no tenían sus lámparas, se podían tropezar y caer. Pero también era algo que tenían que tener la lámpara, si no, no podían ir a la procesión. Como en aquel tiempo, hermanos, sabemos que no había teléfono, o quizás teléfonos de leña, no sabemos. ¿Cómo le avisaban al novio? Para avisarle a la novia, porque en el momento que ellas se podían dormir, porque ellas estaban, según eso, ellas tenían que estar en una casa juntas, esperando al novio. Entonces, ¿cómo hacían ellas para saber que el novio estaba llegando? Ellas, de todas formas, de pronto decían, bueno, este día o este, pero lógicamente que esperando tantos días, ellas se dormían, ¿no? Era lógico, ¿no? Pero cuando el vecino escuchaba la fiesta por la calle, entonces él le pegaba un grito al vecino. Aquí viene el esposo, salí de recibirle. Y se iba de un vecino al otro, para que ellas estuvieran preparadas. Y la idea era que cuando ellos llegaran, la novia estuviera despierta. Porque decían que si la novia estaba dormida, era un mal augurio para el novio. Era algo que decía, bueno, ya como que el novio ya se decepcionó y ya ahí como que no sé qué pasaba, ¿no? Entonces ahí está con el Señor Jesucristo. Aquí en Mateo 24:42, velad pues, porque no sabéis a qué horas ha de venir vuestro Señor. Era muy importante que la novia estuviera despierta, como lo había dicho, porque si no era mal augurio. En Apocalipsis 19:7-8, gocémonos y alegrémonos y démosle gracia porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa ha preparado. Y ella se le ha encendido que se vista de lino fino, que es las acciones justas de los santos. Aleluya. Entonces, hermanos, vemos en esta parábola que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. O sea, aquí no está diciendo de que esta parábola está hablando de la iglesia, de las 10 vírgenes. No está hablando de los inconversos, está hablando desde la iglesia, por eso es muy importante. Como el tiempo se va muy rápido, tengo que ir salteando como siempre, hermanos. Prudente quiere decir en latín prudentia, la cualidad que consiste en actuar, en hablar. Es la prudente tiene una relación con el Señor, obedece al Señor, lo sigue, hace su voluntad, no la de ella. Ser prudente es cuando atiende a los asuntos espirituales del Señor. Vamos a ver qué es insensato. Tenía muy largo aquí, pero no se puede, hermanos. Sería el vocablo latino insensatus, que hace referencia a la ausencia de sensatez y de buen juicio. ¿Qué más? Es una persona irresponsable, una persona que no arregla los asuntos, una persona descuidada, una persona que toma el cristianismo a la ligera. Como que dice, ya, bueno, lo hago si mañana, o no, hermanos, entonces esto es muy serio. Vemos, hermanos, que las 5 prudentes no solamente se percataron de llenar sus lámparas, sino que ellas prepararon aceite extra. Las insensatos también tomaron sus lámparas y se fueron con el aceite que alcanzaba para sus lámparas. ¿Pero por qué? Porque ellas están absolutamente seguras de que con eso les bastaba. Pero no era así, hermanos. Y eso a mí me causó mucha impresión, hermanos. Porque a veces pensamos que estamos preparados. No, yo ya estoy, bueno, yo qué sé, ya estoy ungida, yo ya no necesito orar, o estoy
tiene el Espíritu Santo, hermano, y no es así. Por eso no, tenemos que despertar a la realidad, porque podemos ser esas vírgenes que pensamos que nos vamos con Cristo y mentiras que estamos más perdidas que el mismo Lucifer. Perdón, mis amigos. Veamos aquí que las 10 vírgenes tenían las lámparas y vasijas para el aceite, pero había una diferencia entre ellas. Esto es lo que ocurre precisamente con la iglesia. Todas tenían quizás el conocimiento de la palabra. Todas están esperando la venida de Cristo. Todas están congregadas en la iglesia. Pero, hermanos, eso no vale. Lo que vale es la condición del corazón. Tenemos que mirar por qué hacemos las cosas para el Señor. Amén. Si le estamos obedeciendo o queremos brillar aquí en el púlpito o queremos hacer las cosas para que el Señor hay que gloriarlo a Él, hermanos. Amén. Amén. Aleluya. Pero viene un tiempo de espera porque la fe es probada. Cuando se oye el clamor, aquí viene el esposo salir a recibirle. Entonces, como había dicho, hermanos, es muy triste en la iglesia porque no muchos están preparados. Vemos aquí también, hermanos, que hay tantas iglesias de prosperidad, tantos líderes que los están llevando a ellos mismos, hermanos, abajo, y ellos no se dan cuenta. Eso es muy triste, que pensando que haciendo obras, que haciendo algo para Dios, y mentiras, que están más perdidos, hermanos. Entonces, eso es muy, wow, esto es muy... Aleluya. Su lámpara se está apagando. Estamos hablando espiritualmente. Bueno, hermanos, a ver. Entonces, dicen que cuando llegó el novio comenzaron a arreglarse y a prepararse. Y ahí se dieron cuenta que les faltaba el aceite. Se dieron cuenta que no estaban preparadas para recibir al novio. Y tardándose el esposo, todas cabecearon y se durmieron. Pero aunque todas se durmieron, 5 de ellas eran prudentes. O sea, estaban preparadas. Tenían aceite extra. Hermano, estamos en un letargo espiritual, sabemos. Mira todo lo que está pasando. División en la iglesia, pleitos, celos, iras, contiendas. Pastores están saliendo. Mira ahora con la pandemia, hermanos, de que muchas iglesias cerraron. Muchos estamos cómodos, estamos en la casita. Ya cuando nos dicen salgamos, ya no queremos. Estemos atentos porque el diablo, hermano, le queda poco tiempo. Le queda poco tiempo. Yo me acuerdo sinceramente que cuando todos lo cerraron y después la hermana Charley llamó que para ir a donde la casa de la hermana Josefina para reunirnos, que yo ya como que ni quería. Yo decía, ay, no estoy como tan cómoda aquí en la casa, como tan calientita. Sinceramente, hermanos, y yo después desperté, yo, ay, Padre de la Gloria, mira, me estoy volviendo muy incómoda. Y el Señor, salga, salga, salga. Y yo dije, no, ahora sí, alerta, hermanos. Bueno, en Romanos 13:11, y estoy conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Entonces, hermanos, tenemos que estar alerta en los tiempos que vivimos. Cristo está indudablemente a la puerta, hermanos. Amén. Eso es algo indiscutible. La palabra dice, vamos a ver los dolores de parto, los estamos viviendo, hermanos. La maldad aumentará, lo estamos viendo, hermanos. Es una cosa que a veces uno queda como que, de verdad, como que dice uno, wow, esto es algo impresionante, impresionante, hermanos. Muchos cristianos se están apartando, hermanos, se están enfriando. Aleluya. Entonces, la iglesia dormida es una iglesia que no se percata de su situación, ni de lo que está pasando. Una iglesia tibia, que considera rica, no tiene necesidad de nada. Es el sueño que vive la iglesia de hoy, hermanos, como es prácticamente la iglesia de Laodicea. Laodicea, exactamente. Y sin embargo, su realidad es que eres un desventurado, pobre, miserable, ciego y desnudo. Hermano, eso es fuerte. ¿Verdad que cuando yo leí esa palabra, a mí como que me dio como escalofrío? Eso es algo fuerte. Y no está hablando de los inconversos, hermanos, está hablando de la iglesia, hermanos. Entonces, otra vez, les exhorto primero a mí misma, hermanos, miremos la condición de nuestro corazón, hermanos. Amén. Arreglémonos con el Señor, hermanos. Yes. Ahora mismo, hermanos. El evangelio no es un juego, hermanos. Esto es en serio, esto es en serio. Gloria. En realidad, si nosotros sabemos, hermanos, estamos corriendo y estamos dando lo mejor al Señor Jesucristo. Pero nos falta, hermanos, y yo también lo digo por mi propia cuenta, me falta mucho. Pero
O sea, la salvación es individual. Yo puedo orar por mi familia, pero si ellos no quieren abrir el corazón, hermanos, si me entiendes, triste. Pero la salvación es individual. Amén. Aleluya. Gloria. Bueno, vamos a tener que mirar. Filipenses 2, 12, 16. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hermanos, cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Amén. No despreciemos ese regalo tan grande, hermanos, que es la salvación de Jesucristo. No lo despreciemos, hermanos. Recapacitemos, mis hermanos, en la vida eterna, hermanos. Amén. Aquí estamos de viaje, aquí ya estamos, mañana no sabemos. La vida eterna, la comparación. Muchas veces uno, en realidad, ¿verdad, hermanos? Que uno como que a veces se deja y, bueno, con las luchas y las pruebas. Pero después como que me acuerdo y yo, no, es la vida eterna, hermanos, es la vida Amén. eterna. El precio que pagó el Señor Jesucristo en la luz del Calvario es algo muy grande, hermanos. ¿Y cuál es la lámpara que llevan a esas vírgenes? La lámpara es la palabra de Dios, como dicen Salmos 119, 105. Lámparas a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Amén. Porque si caminamos, hermanos, si no tenemos esas lámparas, estamos ciegos, caemos en un barranco o en un lodazal, en un pantano, ahí caemos. Un cristiano sin la palabra de Dios va a ser difícil que el aceite, la presencia del Espíritu Santo permanezca en una persona. Gloria. Porque eso es lo más importante. ¿Qué es el aceite? La presencia y la búsqueda del Espíritu Santo. Ese es Aleluya. el aceite. Entonces, hermanos, necesitamos que la lámpara y el aceite, necesitamos a los dos. Amén. Para tener luz. Porque la lámpara sin aceite no da luz, pero el aceite sin lámpara tampoco da luz. Amén. Entonces, eso es algo muy importante. Son indivorciables. Amén. La palabra y el Espíritu de Dios. Gloria. Sí. A ver, ¿cuánto tengo más? Bueno, Bendito Dios. cuando nos dejamos guiar por la palabra, hermanos, estamos seguros que no vamos a tropezar, no vamos a caer en un charco como había dicho, sino que la lumbrera, aleluya, que nos lleva adelante, el camino que nos lleva a ver el futuro, que es Jesucristo nuestro Señor, aleluya, Padre de la gloria. Voy a dar un relato aquí pequeño, hermano, de cómo se procesa el aceite. También me pareció muy interesante, muy interesante. El aceite de oliva es puro zumo natural extraído directamente de las aceitunas. Es llamado oro líquido. Para que esas aceitunas, para extraerlas o para cogerlas, le tenían que dar un lazo a ese árbol. Pero imagínate nosotros, hermanos. Nos tienen que dar paro a ver si nosotros reaccionamos, hermanos. Porque otra forma, hermanos, yo le digo que no. El humano es un ser complicado, mis hermanos, de verdad. Nos tiene que dar porque si no, no reaccionamos. Entonces, eso me pareció, dije yo, increíble. El Señor, wow. El proceso. Primero, recolectan las aceitunas. Segundo, limpian, quitan las hojas y las ramas. ¿No sabe, hermano, que cuando nos están limpiando como que duele, eh? Se trituran las olivas en una piedra de molino para convertirlas en una pasta. Se bate. Imagínate, hermanitos. Después se bate. Se filtran, separa el aceite del alpecín y la pulpa del hueso y después se prensa. Y después, cuando se prensa bien, hermanitos, viene el aceite puro y se envasa. Aleluya. Ese aceite puro refinado, hermanos. Ahí es donde el Señor tiene que hacer eso con nosotros. Amén. Muchas veces tenemos que ser machacados, hermanos, triturados, Amén. como la aceituna, hermano, para que se vaya todo ese orgullo, toda Aleluya. soberbia, toda desobediencia, todo chisme, contienda, hermanos. Amén. El Señor quiere purificarnos, aleluya. Darle la gloria para estar listos, hermanos, para las bodas del Gloria. Cordero, aleluya. Un aplauso para el Señor. Amén. Hermanos, es muy importante que el cristiano pase por pruebas. Lo mismo que estamos diciendo aquí para ese proceso de la aceituna, hermanos. Porque el cristiano que no pase por esas pruebas es peligroso, hermano. Peligroso, peligroso. Porque viene a decir, no, el Señor da los dones y es irrevocable, hermanos. Amén. Pero muchas veces se dejan llevar que porque yo soy aquí, yo que sé, que predico, que yo canto, que yo soy ungida. No nos dejemos de esos, hermanos. Porque como dice, el don habla de poder, pero
Y eso es lo que Amén. el Señor quiere, comunión con Él. Y que seamos mansos y humildes de corazón. Amén. hermanos. Mansos y humildes. Por eso nos tienes que procesar. Y entre más nos procesa, nos bate, nos filtra. Aleluya. Gloria. Nos prensa, hermanos. Aleluya. Amén. Nos vamos a parecer más a la imagen del Señor Jesucristo. Amén. Pero muchas veces no queremos, y ese es el problema. Que estamos rodeando como Israel, 40 años, ahí. Y bueno, pero es para cada uno, hermanos. Las pruebas nos hacen confiar más en el Señor, Así que es. sí, hermanos. Nos hacen más depender de Él. Amén. Todas estas pruebas que hemos pasado, hermanos, no han sido por nada. Yo le digo que yo he dependido más del Señor Jesucristo. Gloria. No llamo a nadie, sino que digo, Señor, tú eres mi fuerza, tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza, Salvación. tú eres mi baluarte, tú eres mi refugio, tú eres mi todo. Padre de la gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Wow. Aleluya. Buenos hermanos. El Señor quiere, hermano, una vida de sacrificio, Así es. una vida, hermanos, de compromiso, Así una vida de negación al yo. Por eso vienen estas pruebas, pero hay que sacar todo eso, hermanos, porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Amén. Un cristiano tiene que ser procesado, triturado, para que, como había dicho, ese aceite se vuelva fino y puro y Aleluya. resplandeciente. Hermanos, ¿verdad que cuando estamos en Cristo el rostro se cambia? Amén. A ver que sí. Aleluya. Hermanos, entonces, ¿cómo está tu lámpara? ¿Está vacía? ¿Apagada? No puede iluminar. Pero el problema es que te tropiezas, hermano. En Proverbios 13:9, la luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Santo. Quizás tu lámpara tiene un poco de aceite. ¿Qué pasa cuando la lámpara tiene poco aceite? Está próxima a apagarse. Amén. Aquí, hermanos, había dicho, es muy peligroso, porque pensamos que estamos bien, pero estamos mal, hermanos. Y ahí está el peligro. Porque dice en Apocalipsis 3:16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Uy, hermano, eso es fuerte. Amén. Y eso no lo dice para los inconversos, lo dice para los cristianos, mi hermanito. Amén. Esa palabra a mí Gloria. me ha tocado muy profundo. Entonces, hermano, escudriñémonos nuestro corazón. Padre, que hay en mí, sácalo, Padre de la gloria, sácalo. Hermanos, como había otra vez, es la vida eterna, hermanos. Quitamos todo orgullo, a veces es difícil perdonar, que el Señor quiere, porque si no nos perdonamos, el Señor tampoco nos perdona. Amén. Sacar toda inmundicia que hay en nuestras vidas, hermanos. ¿Y cómo podemos recargar esa lámpara? ¿Cómo? Escudriñando la palabra, aplicándola, llenándola del aceite de la palabra del Señor, aleluya. La presencia del Espíritu Santo. ¿Está tu lámpara encendida, hermano? Te felicito. Aleluya. Cristo viene por ti. Amén. La lámpara que siempre está encendida y nos ilumina continuamente. Gloria. Como dice Lucas 12:35, está encendido vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Una lámpara que está llena, hermano, soporta todo viento. ¿Sí viste? No se apaga. Y el Aleluya. mismo viento la puede apagar, hermanos. Gloria. ¿Por qué? Porque está siempre iluminada, hermanos. Aleluya. Gloria. ¿Cómo está tu lámpara, iglesia? ¿Vacía, media o llena? Cada uno preguntémonos. Mis hermanos, Cristo está a la puerta. Amén. Si está vacía tu lámpara, nos podemos quedar, hermanos, nos podemos quedar y perder. El Aleluya. Señor Jesucristo quiere que esa lámpara esté llena, hermanos, Amén. de la palabra del Señor y de la presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo? Ayunando, orando, escudriñando la palabra, pero ante todo obedeciéndole. Porque yo puedo orar, yo puedo ayunar, yo puedo reprender, pero de nada me sirve, hermano, si no estoy caminando en obediencia a la palabra, de nada, de nada. Ya vamos a acabar, hermanitos, a ver. Mateo 25:10. Pero mientras ellas iban a comprar vino, el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora, ni en que el Hijo del Hombre ha de venir. En Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice
Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Gloria. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos demonios. Entonces os declaré, apartaos de mí, hacedores de maldad. Wow. Santo. Wow. Entonces, hermanos, Jesucristo nos advierte a estar preparados para su regreso, Amén. para su venida, aleluya. Esa procesión solemne, con las lámparas encendidas, con las antorchas, con los panderetas, aleluya. Aleluya. La trompeta va a sonar, mis hermanos, aleluya, Padre de la gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Prepárenos para esas bodas del Cordero, para poder participar en esas bodas, hermanos. Amén. Aleluya. No nos quedemos, hermanos, por nada, nada, nada. No nos quedemos en la gran tribulación, hermanos. Porque vamos a tener que pagar con la vida. Bueno, yo no voy a decir, yo no voy con Cristo, aleluya. Estamos seguros que nos vamos a guardar para Cristo, aleluya. Sabiendo, hermanos, que Cristo pagó la cruz del Calvario, hermanos, aleluya. Que nos compró a precio de sangre, aleluya. Que nos rescató, que nos limpió, que nos salvó, que nos restauró, aleluya, Padre de la gloria. Gloria. Gracias, Señor, aleluya. No despreciemos ese regalo, hermano, no lo despreciemos, aleluya. Como dice en 2 de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Por la cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Amén. Entonces, como había dicho, hermanitos, otra vez, sin la paz, primero la paz, que muchos dicen la santidad, Amén. pero imagínate, si yo no tengo paz, ¿Cómo vaya ¿cómo va a estar yo en santidad? Bueno, entonces, la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Santo. Hermano, estas palabras no las está diciendo a inconversos, como digo, a nuestra La iglesia. Aquí dice, donde había leído en 2 de Pedro 3, porque Pedro sabe que hay un peligro, hermanos, de que nos estamos enfriando y que no ensuciemos nuestra salvación, nuestras vestiduras, que nuestras vestiduras estén blancas, hermanos. Aleluya. Dios quiere obediencia, eso me lo dio el Señor, que vivamos en santidad y también en compromiso con Él, hermanos. Porque muchas veces queremos las bendiciones, pero no queremos pagar el sacrificio tampoco. Cristo hizo todo por nosotros, pero nosotros también tenemos que hacer parte de nosotros. Porque si no, tampoco hay nada, hermanos. Entonces, mis hermanitos, aquí me ayudó el Señor Jesucristo. Gloria para el Señor Jesucristo. Es maravilloso y Él quiere salvarnos, hermanos. La salvación ya está ahí, pero como dije, ya depende de nosotros. La salvación es individual. Preparémonos para esas bodas del Cordero, hermanos. Aleluya. No estamos aquí por coincidencia, hermanos. Nunca. Las cosas del Señor nunca son coincidencia. Gloria a El Señor Dios. nos quiere y nos ama mucho, hermanos. Amén. Amén. Entonces, hermanito, yo quiero hacer un llamado. No sé si aquí todos son cristianos. El que quiera recibir al Señor como el Salvador de su vida puede levantar otra mano, hermanitos. Porque mañana no sabemos, hermanos. Eso es algo que va a ocurrir, hermanos. Todos somos cristianos. ¿O alguien quiere recibir al Señor Jesucristo, mis hermanos? Bueno, mis hermanitos, voy a cerrar. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Padre, Señor, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gloria. Gracias, Señor, que tu palabra es guía y eficaz. Gracias, Señor, Señor. las manos y los penetras a partir del alma, el espíritu. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, los pensamientos y las intenciones del Oh, corazón, mi mi alma Dios. te adora. Gracias, Gracias, Señor, que Señor, tu por palabra tu nos palabra. un martillo, Padre. Oh, Padre, mi Dios, Señor, aleluya, Padre. Yo te pido, Señor Jesús de Nazaret. Oh, Señor, que nos guarde, Señor, aleluya, en santidad, Padre, Señor, en obediencia, Padre, amado Jesús de Nazaret, Señor. Que nosotros hagamos tu voluntad, no la nuestra, Señor Jesús de Nazaret. Que andemos, Señor, aleluya, Padre, como esas vírgenes, Señor Jesús de Nazaret.